considerar cuando estamos creando aplicaciones con SQL Data Services, tenemos que tomar en cuenta que estamos consumiendo un servicio que está en la red y que pueden haber aspectos de latencia que tienen que ser considerados. Dentro de esos aspectos de latencia, podemos considerar el siguiente ejemplo, donde tenemos un cliente en un estado y la base de datos en otro estado o en otro país. Cuando se está trabajando con aplicaciones en la nube, nosotros vamos a generar aplicaciones con Windows Azure que van a estar en la nube, aplicaciones con SQL Data Services que van a estar en la nube. Entonces, cuando estamos haciendo la configuración o solicitando el deployment de nuestra aplicación, deberíamos solicitar de que tanto la aplicación con Windows Azure o con SQL Data Services o con el Target Services en la nube estén en el mismo centro de datos o estén en el centro de datos más cercano para tratar de disminuir los delays que se podrían dar por algún problema en la red. Las arquitecturas de las aplicaciones que están escritas en .NET, ya sea dentro de lo que sería el SQL Data Services, dentro de lo que sería el Azure, nosotros podemos tener que tenemos un cliente que se conecta a un browser. El browser se va a conectar mediante el SOAP y REST hacia Windows Azure, que es el código de ASP.NET, y el código de ASP.NET se va a conectar al SQL Data Services. Esa es una opción donde nosotros tenemos que tanto nuestra aplicación como nuestra base de datos está dentro de la plataforma de Azure. La otra opción que podemos tener es que tenemos nuestra aplicación ejecutando localmente y nuestra aplicación se conecta hacia los servicios de SQL Data Services directamente. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta el hot part. El hot part es cuando nuestro código se encuentra lejos de la fuente de datos. Entonces, tenemos que considerar cualquier latencia que pueda existir. Dentro de los patrones que está desarrollando Microsoft y que van a estar disponibles, están los patrones para poder hacer la carga de datos mucho más eficiente, además de manejar un caché local. Tenemos la arquitectura de CodeMill, que era donde tenemos que, les decía, que deseamos que esté todo incluido lo más cercano posible, tanto la aplicación como el servidor. Dentro de lo que sería el SQL Data Services, tenemos aspectos como alta disponibilidad y alto desempeño. Entonces, ¿cuánto es el máximo desempeño que puedo obtener? El máximo desempeño que puedo obtener es empezar a poner nuestra base de datos en la nube, y dentro de nuestra base de datos en la nube podemos decirle que esa base de datos sea escalable. ¿Qué va a decir? Vamos a tener múltiples nodos de SQL Server dándole servicios a nuestra base de datos que es única. Este es un ejemplo que podemos obtener con lo que sería la arquitectura de este lado. Tenemos una aplicación escrita en .NET. Esta aplicación va a conectarse a Windows Azure, ¿verdad? O va a estar ejecutando dentro de Windows Azure. Y después, dentro de SQL Data Services, tenemos el concepto de particiones de datos o shards. ¿Qué son las particiones de datos o shards? Es que nosotros le podemos decir que nuestra base de datos, que es única, no es atendida por una instancia de SQL Server, sino que es atendida, por ejemplo, por 50 instancias de SQL Server. Y nosotros le decimos la forma en que se va a dividir esos datos, se van a hacer esas particiones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se hace una consulta sobre los datos, no se va a consultar y utilizar un solo motor de database engine de SQL Server, sino que podría utilizar hasta 50 motores de engine de SQL Data Services resolviendo nuestra consulta, lo cual nos aumenta el desempeño de forma tremenda. Entonces, eso es lo que pasa, digamos, podemos tener que alguien va a buscar el browser, el cliente 123, ejecuta en Windows Azure y el Windows Azure lo envía hacia lo que serían los shards. Incluso el Windows Azure se da cuenta en qué shard está esa información y la puede consultar directamente, aumentándonos nuestro desempeño. Vamos a hacer otro demo. Dentro de este demo ya vamos a empezar a trabajar con todo lo que sería
el SQL Server en la nube, primero tenemos que asegurarnos que nos conectemos. Vamos a conectar a nuestro servidor. Aquí ya estamos conectados a una base de datos que hemos creado previamente. Si recuerdan la página que les había mostrado anteriormente, donde teníamos toda la parte de administración de Azure, yo había creado ya previamente la base de datos de pruebas. Dentro de esa base de datos de pruebas van a ver de que la ventaja de tener SQL Server en la nube es de que yo puedo empezar a crear bases de datos y tablas tan fácil. Vean cómo puedo venir y ejecutar un create table, puedo hacer todo lo que sería inserción de filas, puedo crear tablas un poquito más complejas, como ejemplo aquí lo que sería esta tabla de customer, ¿verdad? First name, last name, con diferentes restricciones, puedo ejecutarlas, vean que esto está, también puedo generar índices, incluso puedo igual hacer inserciones, y dentro de lo que sería hacer inserciones, yo puedo hacer opciones tales como, cuando voy a hacer un select, incluso yo le puedo pedir a SQL Server que me muestre todo el plan de ejecución estimado que va a tener nuestro carga SQL que vamos a ejecutar. Incluso vean que aquí nos puede decir específicamente cuál va a ser el plan de ejecución que va a utilizar. Hasta este momento ustedes estarán pensando, ¿y esto qué tiene de distinto con respecto a una base de datos normal en SQL Server? Realmente, la ventaja y lo mejor que tiene SQL Data Services es que nosotros seguimos utilizando nuestro servidor de base de datos tal y como estamos acostumbrados actualmente. La única diferencia es que tenemos la ventaja de alta disponibilidad, la ventaja de alta escalabilidad de SQL Server en la nube. Además, la ventaja de los charts, recuerden, no es lo mismo que nosotros tengamos un motor de base de datos en nuestra institución o nuestra empresa que utilizar o solicitarle al data center de SQL en la nube que nos pongan para un proceso determinado disponible 100 motores de SQL Server para procesar los datos. Incluso podemos seguir haciendo otros ejemplos. Por ejemplo, aquí sería, se puede crear un procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado lo que va a hacer es generar datos aleatorios. Y le podemos decir que ejecute una inserción. Por ejemplo, le podemos decir que ejecute alrededor de 10.000 usuarios dentro de nuestra base de datos. Como pueden ver, esta es la ejecución que él tiene. Incluso toda la escalabilidad de SQL Server lo podemos hacer mediante el uso de los charts, que prácticamente lo que tenemos que hacer es habilitarlo y decirle que vamos a utilizar particiones. Entonces, estos 10.000 usuarios podrían estar particionados dependiendo de la forma en que nosotros se lo configuremos a la aplicación de SQL Server. ¿Verdad? Como les dije, uno tiene diferentes opciones para poder estar trabajando dentro de SQL Server. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros podemos conectarnos a nuestro servidor de SQL, haciendo aquí connection, que se conecte al servidor de SQL. Cuando creamos Transact SQL, lo creamos de cualquier forma, tanto como un create table, decimos ejecutar. Podemos insertar datos dentro de esa tabla, es un insert normal, lo ejecutamos. Podemos